Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la pensión alimenticia, ¿verdad? Y todo lo que tienes que saber con respecto a esta. Em, es un derecho. La pensión alimenticia es un derecho, no es un favor. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes del derecho y que afectan a varias familias. Al mismo tiempo, uno de los que más dudas y conflictos y desinformación generan. La pensión alimenticia tiene que ver con mi ex no quiere pagar, hace la cansada, dice que no tiene trabajo y que por eso no está obligado. Me dijeron que la pensión siempre es del 30%. Soy papá, más bien, solo el papá debe de mantener a los hijos. La mamá también debe de pagar pensión alimenticia. Esas son las preguntas que me han hecho. Y muchas veces el juicio lleva años y el juez no hace nada, ¿verdad? La realidad es que muchas de las afirmaciones son falsas o están incompletas. Por eso vamos a hablar hoy sobre este tema y voy a explicarles qué dice realmente la ley, cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, qué obligaciones tienen los padres cuando existe un delito por no pagar pensión alimenticia, por qué algunos juicios tardan tanto. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la pensión alimenticia? Lo primero que debemos entender es que la pensión alimenticia pues no es un regalo, no es una ayuda voluntaria, no es un favor y mucho menos que un padre o una madre hacen a sus hijos. No es un favor que se hace a los hijos, es una obligación legal y al mismo tiempo es un derecho humano de quien necesita recibir alimentos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege a la familia y sobre todo el interés superior de la niñez. El artículo 4 de la Constitución establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado deberá de velarse, cumplirse con el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, garantizando plenamente sus derechos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que cuando un juez conoce de un asunto relacionado con menores de edad, su prioridad no es el conflicto entre los padres, su prioridad es proteger a los niños, porque los niños no pueden esperar a que los adultos resuelvan sus diferencias. Los niños comen todos los días, se enferman, van a la escuela, necesitan ropa, ocupan medicamentos, necesitan transporte. Y todas esas necesidades cuestan dinero. Por eso existe la obligación alimentaria. ¿Y qué dice el Código Civil Federal? En el artículo 301 del Código Civil Federal establece que la obligación de dar alimentos es recíproca. Es decir, que tiene derecho a recibir alimentos, también puede llegar a tener la obligación de proporcionarlos cuando cambian las circunstancias previstas por la ley. En el artículo 302 dispone que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijas e hijos. No dice solamente el padre, dicen los padres. Esto significa que tanto la madre como el padre tienen responsabilidades respecto de sus hijos. El artículo 303 señala que cuando los padres no puedan cumplir con esta obligación, la ley establece un orden para que otros familiares puedan asumirla en determinados casos. El artículo 304 regula el orden en que esta obligación puede extenderse a otros parientes cuando legalmente proceda. Un mito común, muy común, existe una idea equivocada que dice, como el menor vive con la mamá, ella ya no tiene ninguna obligación y eso es falso. También es falso decir que solamente el padre debe de mantener económicamente a los hijos. Se supone que la madre ya lo está haciendo al tener con ella a los hijos. La ley establece que ambos padres tienen obligaciones. ¿Qué ocurre entonces cuando el menor vive con la madre? La madre normalmente aporta mucho más que dinero, aporta vivienda, alimentación diaria, cuidados, tiempo, atención médica, lleva al menor a la escuela, lo acompaña a consultas médicas, está pendiente de sus tareas. Todo esto también representa una contribución. Sin embargo, si además tiene ingresos económicos, también participa en el sostenimiento de los hijos conforme a sus posibilidades. Del otro lado, el padre pues no queda liberado de su obligación simplemente porque el menor viva con la madre. Ambos deben de contribuir. La diferencia es que el juez analizará cuánto puede aportar cada uno, tomando en cuenta sus ingresos, sus posibilidades económicas y las necesidades del menor. Entonces,
aquí vamos a hacer la pregunta, ¿existe un porcentaje fijo? No, no existe. Este es uno de los mayores mitos del derecho familiar. No existe en la ley un artículo que diga que la pensión siempre debe de ser el 20, 30 o el 50. Cada caso es distinto y cada caso se analiza por separado. No todos pueden ser iguales. En una ocasión, una clienta me comentó, es que a mí me dijo mi pareja que se tramitó de esta manera. Y no todos los casos se tramitan de la misma forma ni tienen el mismo resultado. Cada caso es distinto. Entonces, el artículo 308 del Código Civil Federal establece que los alimentos deben de ser proporcionados a las posibilidades del que debe de darlos y a las necesidades de quien debe de recibirlos. Esto significa que un juez estudiará cada asunto de manera individual. No es lo mismo una persona que gana el salario mínimo que otra que recibe ingresos muy elevados. Tampoco es igual que un menor que goza de buena salud que otro que requiere alimentos médicos, tratamientos médicos también permanentes. Entonces la ley busca un equilibrio entre las necesidades del menor y la capacidad económica de quien debe de proporcionar los alimentos. Esta es la primera parte de este capítulo que vamos a hacer especial de alimentos, porque hay muchas dudas con respecto al tema. Y este es el primero, esta es la primera parte de 4 partes. Entonces, aquí quiero mencionar algo. Esta primera parte con una idea muy importante. La pensión alimenticia no pertenece al padre, no pertenece a la madre, no pertenece al abogado, no pertenece al juez. La pensión alimenticia pertenece a las hijas y a los hijos. Ellos son los verdaderos titulares de este derecho. Y cuando entendemos eso, dejamos de ver la pensión como un pleito entre adultos y comenzamos a verla como lo que realmente es una obligación legal y moral para garantizar el desarrollo digno de las niñas, niños y adolescentes. En el siguiente episodio vamos a hablar de lo que incluyen los alimentos, porque no nada más se calcula para lo que es la comida, se calcula todas las pensiones, todo lo que abarca una pensión. Vamos a hablar de esta pensión provisional y qué pasa cuando una persona deja de pagar dicha pensión. Entonces, esta primera parte ya tiene esta base constitucional y fundamento legal. La segunda, pues la desarrollaré con el mismo nivel para que al terminar las 4 partes tengas una idea de cómo es esta parte de los alimentos, de la pensión, que es un derecho para los menores. Me gusta que me escuches, te agradezco mucho que lo hagas. Cuéntame si tienes alguna duda, te leo en los comentarios. Gracias.